Hola a todos, bienvenidos a FAgro Punto de Encuentro. Soy Lucía Ruiz Simón, redactora jefa en FAgro, y este es el lugar que hemos colocado en el mapa podcast si te interesa el campo y la cadena alimentaria desde todos los puntos de vista. Es el sitio para debatir desde la sensatez, compartir puntos de vista y trabajar juntos por un sistema alimentario sostenible. Si quieres participar, comentarnos tus impresiones o proponernos temas, puedes escribirnos a fagro.f.com y estaremos encantados de escucharte. Hoy ponemos el foco en un asunto muy de actualidad, que es la necesaria convivencia entre agricultura y conservación de la biodiversidad en un contexto de cambio climático. Queremos hablar de frente de este asunto que estamos viendo es clave para la cadena alimentaria y para la sociedad en general. Y lo vamos a hacer siguiendo la estela del proyecto Semillas de Cambio de la Fundación Cajamar, que se ha propuesto nada más y nada menos que generar consensos y reducir la polarización en torno a este asunto a través de unos talleres de los que ahora vamos a hablar más en detalle. Se me ocurren muchas preguntas. ¿Qué papel tienen los productores? ¿Si están adaptando a la medida adecuada? ¿Están concienciados? ¿Estamos a tiempo? Y para abordar todo esto no estoy sola, estoy encantada de compartir este espacio con voces expertas y complementarias. En primer lugar, me gustaría saludar a Paco García Verde. Tras pasar por Marruecos y por Cooperativa Agroalimentaria, lleva 12 años en Singenta y 2 de los cuales como responsable de Agricultura Sostenible. Paco, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas, un placer para mí estar hoy aquí en este podcast. Además, nos escucha desde su Almería natal Esther Molina, que es una agricultora de producción ecológica en la zona de Los Grillos. Lleva desde los 18 años vinculada a la producción de hortalizas y ya hace 13 que apostó por reconvertirse en agricultora ecológica. A día de hoy es toda una especialista en control biológico. Bienvenida y gracias. Gracias a vosotros. Hola, ¿qué tal? También nos acompaña el director de la plataforma Tierra, Pablo Resco, ingeniero agrónomo y doctor en Economía y Gestión de Riesgos. En su día a día trabaja en el análisis de mercado, cambio climático, desarrollo sostenible, investigación, innovación, asesoramiento de políticas. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y también está en el estudio uno de los mayores expertos en el periodismo ambiental y de los rostros más reconocibles de este sector, mi compañero y director de IFEVerde, Arturo Larena. 3 décadas de periodismo con la innovación y el enfoque multimedia y el compromiso con el medio ambiente por bandera. Esto es un lujo compartir este espacio contigo. Muchas gracias, se nota que somos compañeros. Gracias por esta presentación tan generosa y decir que es un verdadero placer en estar en este punto de encuentro con FAgro, porque yo creo que es un espacio que conecta a quienes creen que la información agroambiental puede inspirar transformaciones reales. Pues ahora que ya nos hemos presentado todos y nos conocemos, vamos a entrar en materia sin dilatarnos mucho más. Y me gustaría comenzar por el principio contigo, Pablo. ¿En qué consisten estos talleres de Semillas del Cambio y cuál ha sido su acogida? Bueno, estos talleres se imbrican dentro de un proyecto que lo que busca es el encontrar las raíces del conflicto en temas tan importantes como puede ser la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad en entornos agrarios. Y obviamente no solo encontrar las raíces, sino también buscar o proponer soluciones que lo que busquen sea pues, encontrar un equilibrio entre el cuidado del medio ambiente y la actividad agraria. Para eso hemos creado estos talleres, que son espacios de diálogo, espacios de confianza, en los que personas con muy distintos perfiles puedan encontrarse cómodas, puedan encontrar un espacio en el que comunicarse, encontrar esos puntos que les unen, también comprender lo que les separa y así poder tender puentes entre ellos. Personas con perfiles muy distintos, como puede ser Paco, del mundo de la empresa, como puede ser Esther, del mundo de la agricultura, pero también asesores, cooperativas, mundo académico, mundo científico, y que todos han tenido su tiempo, su espacio, su libertad para hablar y para confrontar ideas. Estos espacios son muy importantes, estos espacios de diálogo, de confianza para afrontar este tipo de conflictos y salir de algo en el que ya nos estamos acostumbrando a cabalgar cada vez más, es en esa guerra de trincheras abiertas en que no hay espacio para el diálogo. Y nos ha permitido pues conocer esos puntos de consenso que a veces son mayores de los que esperábamos, por ejemplo, en algo tan sencillo como es el reconocer el problema que representa la pérdida de la biodiversidad
para la agricultura, y obviamente también pues, destacar en qué punto o qué medidas o qué el alcance de estas medidas, la tipología de medidas pueden encontrarse diferentes. Ujú. En uno de estos talleres participaba Esther como agricultora. ¿Qué te ha parecido y qué aprendizaje has sacado? ¿Qué te lleva de esa experiencia? Bueno, aprender siempre se aprende. En donde quiera que estés y con quien estés siempre es necesario. Y además, si eres curiosa, más. Para mí son súper necesarios, porque es el intercambio de impresiones, el, el- el lugar donde se une todas las necesidades y todo lo que hace falta para poder llevar a cabo la biodiversidad perdida. Desde luego, somos los agricultores los que tenemos la potestad de tener la tierra. Ujú. Tenemos la llave de mejorar el mundo. Y Arturo, como especialista en medio ambiente, ¿cómo se aprecian estos esfuerzos por parte de las empresas y los actores vinculados al campo por conservar esta biodiversidad, ¿no?, de la que está hablando Esther? Bueno, pues yo creo que ya nuestros invitados han planteado algunos de los puntos clave, que es el tender puentes, el colaborar. Y yo destacaría que cada vez se percibe una mayor conciencia en el ámbito empresarial y en el mundo agrario. Se percibe que la biodiversidad no es un adorno ni un lujo, sino un activo esencial para el presente y para el futuro de todos. Cuando una empresa, cuando un agricultor apuesta por conservar un humedal, por gestionar mejor el agua, por mantener la biodiversidad vegetal en sus cultivos o por recuperar especies autóctonas y variedades locales, lo que está haciendo en realidad es invertir en resiliencia, en calidad y en sostenibilidad a largo plazo. Además, desde el periodismo ambiental, que tiene una larga tradición ya en España, hemos visto cómo en los últimos años se han multiplicado los proyectos que integran criterios de sostenibilidad en la producción, desde bodegas que cuidan a los polinizadores, explotaciones ganaderas que trabajan para preservar los pastos y evitar la erosión del suelo. Es decir, la crisis de biodiversidad, que es una de las grandes crisis que tenemos como especie, la otra es la crisis climática, el cambio climático, pues la verdad es que yo creo que cada vez está más presente en el pensamiento y en la forma de actuar de los productores y de las empresas. Entonces, yo creo que esa colaboración, ese atender puentes que se producen, es positivo. En cualquier caso, queda mucho por hacer y es necesario que, por ejemplo, iniciativas como las que contaba Pablo se generalicen, pero también que se apoyen con políticas públicas. No nos podemos olvidar que la agricultura y la agroganadería es un servicio fundamental y por lo tanto tienen que tener el apoyo de las instituciones públicas y luego también que haya una demanda social que premie a las personas, a las explotaciones y a las empresas que hacen bien las cosas. Ujú. Pues mira, precisamente tenemos aquí a Paco y terminamos esta ronda contigo como representante del mundo empresarial, de las empresas que están en el campo. Y me gustaría que nos comentaras qué papel juegan las empresas como Syngenta en todo este necesario cambio y cómo lo asumís como parte, entiendo, de la filosofía de la empresa, ¿no? Bueno, pues yo creo que las empresas como Syngenta tenemos una responsabilidad desde toda la perspectiva ambiental, pero y en concreto en la parte de biodiversidad, como eslabón que somos parte del sector. Pero yo creo que donde podemos desempeñar un papel fundamental es en la innovación, que es donde nosotros nos sentimos cómodos y que para resolver los retos en los que abordamos con respecto a la sostenibilidad, la innovación tiene que jugar un papel fundamental. Y en el entorno de la biodiversidad hay igualmente amplios campos donde trabajar y al final ayudar a los agricultores a resolver sus necesidades, es escuchar más allá de la responsabilidad esa que te hablaba al principio. Y yo creo que es ahí, en la innovación, donde nosotros podemos aportar, donde creemos que es clave. Y ¿por qué no? También acelerando el cambio.
empresas como la nuestra tienen la capacidad de ayudar a acelerar por la forma que tenemos de llegar al agricultor y, por qué no, también en el área de la biodiversidad, donde a través de esta innovación somos capaces de poner en manos del agricultor pues de herramientas, soluciones, tecnologías que den respuesta a esos retos ambientales y en concreto al que hablamos hoy aquí en este podcast, que es el de la biodiversidad. Uh-huh. Estamos de acuerdo en el diagnóstico y en algunas medidas que pueden, de la mano de la innovación y apostando por respetar esta biodiversidad, pero aprovechamos que tenemos a Esther, que está en el día a día, en el campo, ¿no? Para que nos cuente un poco qué frena a los productores a llevar a cabo este tipo de iniciativas, ¿no? A pasarse de una producción convencional a una más sostenible con este tipo de propuestas. El miedo, el desconocimiento. Yo creo que lo que le frena es, lo que falta es información o que crean que es ciencia, o sea, que es necesario, es que es necesario, pero ellos no lo ven así, no llega al campo como una necesidad. ¿El por qué? Porque falta información, pero no porque no se ve, sino porque el agricultor tiene poco tiempo para tocar el sitio donde está la información. La información existe, pero tienes que tener espíritu curioso para poder indagar a ver cómo evolucionar, cómo progresar, en qué forma podemos participar. Sí que es cierto que el agricultor tiene muchísimos problemas de plaga y esto va a ayudar porque, entre comillas, va a ayudar porque el sistema de biodiversidad ayuda muchísimo a controlar las plagas. Sin ella no es efectivo. Uh-huh. Me gustaría aprovechar tu experiencia, tú que sí has tenido ese espíritu curiosón para llegar a adoptar esas decisiones en tu explotación. ¿Cómo fue tu proceso, tu camino? ¿Qué obstáculos te has encontrado, ya que superaste el miedo y la falta de información? Vale, yo obstáculos, no me gusta culpabilizar a los obstáculos porque los obstáculos cuando lo tienes claro los ignoras y sigues trabajando. Tengo totalmente identificados los obstáculos, pero creo que no sirve para ayudar. Creo que es cómo actuar, cómo hay que hacer y culpables no existe. Si tú de verdad piensas que es tu objetivo, no te va a hacer daño nadie. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cuál era? Pues que nos cuente un poco cómo fue tu tránsito, ¿no? Tu paso hacia esta agricultura más... Bueno, lo mío pues es el curioseo. Uh-huh. Y entonces pues buscando, yo siempre quise ser agricultora, pero yo necesitaba siempre vivir con un precioso jardín. Entonces yo siempre curioseo las páginas de investigación, siempre, desde que soy agricultora, desde que existen las páginas, desde que existe Internet. Entonces di con las palmerillas, di con el trabajo que estaban haciendo de investigación y a mí me pareció como decir, Dios, esto es lo que yo quiero pero no para mí, yo lo quiero para mi agricultura. Entonces pues empecé a tocar palos, a contactar con las palmerillas, con el IFAPA. Me tardé mucho en poder tener esa conexión porque te estoy hablando de hace muchísimos años. No te estoy hablando de que ahora es muy fácil. Ahora está todo más sencillo, ahora hay mucha más herramienta, hay mucha más eficacia, hay mucho, o sea, es muy pronta la necesidad que tienes que mandar un correo, punto. ¿Entiendes? Entonces antes era más personalificado, era más complicado. Entonces tardé un poquito más, luego se hizo un proyecto, mi sector de biodiversidad se formó gracias a un proyecto de investigación, se llevó al PA y yo, minuto cero a la que vi en mis instalaciones, vi que había algo más que un sencillo jardín bonito. Es que es brutal el cambio, es momentáneo casi, aunque tus plantas sean chiquininas, tú ya ves cosas que hacía años no veías. Pero para eso hay que observar, para eso hay que tener la conexión, para eso hay que tener las ganas. Esto hay que darlo montado. Esto no todo el mundo tiene la necesidad de ver algo que cree que no necesita.
Ujú, Tú no sabes que tienes una necesidad, no vas a buscarla. ujú. Si tú aportas ese dato, esa ciencia, ese proyecto, si tú lo metes como si fuera Biblia, porque es educacional, por mucho que queramos, es muy educacional, porque son los jóvenes los que de verdad necesitan hacer el cambio, el chip lo llevan diferente. Es ahí, de verdad, donde está el problema. Tú no le puedes dar a un agricultor más trabajo del que tiene. No le puedes crear más problemas que crean que pueda aportar eso. Ujú. Entonces, lo que tienes que darle, el formato, así, es como, Soluciones a medida. sí, ya está, mira esto, o si lo pones así, sobre todo las fechas, los formatos, el por qué, en qué lugar, cuál planta, cuántas variedades, hay que estar de verdad bien curtido, o sea, bien formado para aportar y pasarlo al campo. No sirve de nada si no se pasa al campo. Ujú. En Arturo. realidad, Esther, lo que hay que dar es facilidades al sector También. para que puedan implementar estas prácticas. Bien. Es decir, por ejemplo, yo recuerdo que el reciclaje de vidrio ha funcionado muy bien porque nos lo han puesto muy fácil a los ciudadanos. Exactamente. Entonces, claro, ya hemos identificado algunas de las barreras, ¿no? Esa falta de información para espíritus no curiosones, ese poco tiempo que Falta de tienen los información, agricultores. falta de credibilidad, perdona que te interrumpa. Es que falta de verdad creer que es necesario. Y por Pablo, ¿qué te supuesto, parece? Perdón que te interrumpo yo ahora a ti, Esther. Pablo, ¿qué te parece todo esto que está hablando Esther? ¿Qué se puede hacer ante estas circunstancias que la ha descrito muy claramente? Sí, son barreras que ya se identificaron dentro de los talleres bueno, yo creo que las soluciones en cuanto a todo lo que mencionaba Esther y lo que se ha mencionado también Paco, parten de tres ejes, ¿no? Tres ejes que podríamos dividir en aspectos regulatorios, también como decía Arturo, de acompañamiento y de relato. En torno al regulatorio y de incentivos, pues las normas tienen que ser claras, estables, sencillas y adaptadas al conocimiento y a la diversidad de los territorios, porque la diversidad en España es muy grande, incluso dentro de las comunidades autónomas son muy grandes y los sistemas de cultivo son totalmente distintos. Eso es acompañado también, tiene que ir acompañado de incentivos públicos, de mercado, pues que reconozcan esos costes de transición, porque a veces existen unos costes de transición y también, bueno, pues el mercado tiene que reconocer esos resultados. Y eso, bueno, pues de alguna manera tiene que estar diseñado. Todos estos engranajes, todas estas políticas tienen que estar diseñadas con base al diálogo, consenso dentro de cada una de las zonas de cultivo. Eso es súper importante para mejorar la aceptación. Luego el acompañamiento, lo ha dicho Esther, el agricultor no puede sentirse solo, no puede decirse toma las reglas y ahí apáñatelas. El agricultor tiene de alguna manera que sentirse acompañado, tiene que tener asesoramiento, tiene que ver campos demostrativos, como el que mencionaba Esther de las Palmerillas en Almería, el Centro Experimental de Cajamar. Tiene que verlo, tiene que ver cómo que eso funciona de alguna manera, ¿no? Y no solo ver lo que funciona en esa explotación que está fuera, sino también ver que funciona en su propia explotación, darle las herramientas para que él pueda medir la evolución, ver que esto está funcionando, que aunque el coste de transición sea, esto por ahora va tirando, porque esto no es un proceso de la noche a la mañana, es un proceso largo. Como bien decía Paco, al final requiere mucha innovación, mucha investigación. Y por último, el relato. Tenemos que realmente llegar o se tiene que llegar con estos ejemplos a todos los agricultores, ¿no? No solo al más curiosón como puede ser Esther, sino llegar realmente a todos, que la información llegue, los casos de éxito lleguen a todos. Obviamente siendo francos, que esto no es requiere un esfuerzo y que los objetivos y que los resultados se van a ver muchas veces en el medio plazo. Y no solo los resultados me refiero desde el punto de vista ambiental o productivo, sino también el económico, porque aquí entran factores más allá del ambiental o productivo, porque realmente puede suponer también ahorros de costes, como bien decía. Ujú. Y Paco, ¿qué otro reto destacarías básico en esta convivencia entre agricultura y medio ambiente?
Bueno, yo creo que se han identificado aquí los que creo que son clave. Y yo destacaría o señalaría el tema de la rentabilidad. Por nuestra experiencia, con algunas medidas enfocadas a la sostenibilidad, que llevamos ya trabajando años, acaba convirtiéndose en una barrera lo que son el coste de la implementación de medidas contra la percepción de precios al producto percibido por el agricultor. Y eso hay que tenerlo en cuenta. El reconocimiento es clave. El reconocimiento por parte de los mercados, pero también por parte de los consumidores. Tenemos que ser conscientes el papel que hace el agricultor y la agricultura en la protección del medio ambiente, ese ecosistema agrario tan rico que queremos preservar. Pero yo resaltaría también lo que ha comentado Esther, y es el conocimiento. Muchas veces, no siempre, pero creo que hay que darle la importancia que tiene, es el acceso al conocimiento por parte del agricultor en estos ámbitos que a veces se le quedan algo lejanos y tratamos entre todos de acercar, entre las políticas, entre la sociedad. Eh, pues bueno, creo que la transferencia es básica. El asesoramiento son básicos. Yo creo que con estos puntos, pues, seremos capaces de acelerar ese cambio en el ámbito de la convivencia entre la agricultura y la biodiversidad. Acelerar ese cambio y reducir la polarización, ¿no? Parece que hay agricultores o ecologistas, y cuando los agricultores se defienden como uno de los principales ecologistas, porque su trabajo depende de eso. No sé si le ves la cercanía, si se puede ir reduciendo esa brecha con todo este tipo de propuestas, ¿no?, que estamos poniendo sobre la mesa. Yo creo que estamos más cercanos de lo que parece. Eso decía Arturo, ¿no? Que lleva mucho tiempo hablando de este tema. Yo estoy totalmente convencido de que el agricultor es un gran defensor de su entorno. La gente que vivimos en el medio rural, yo vivo en un pueblo de Albacete, queremos preservar y conservar nuestro entorno. Es ahí donde vivimos, es ahí donde desarrollamos la actividad económica. El agricultor está muy cerca de todos estos ámbitos y luego hay veces que los debates, y más en estos tiempos, a veces se polarizan. Pero yo creo que en el fondo, si vas entrando, abres la puerta, entras, estamos muy cerca. Arturo, como líder en comunicación ambiental, ¿cómo crees que se podría ayudar a reducir esta polarización? Tú, que tienes mano, digamos, con la parte de los verdes. Bueno, nosotros siempre decimos que los periodistas ambientales no somos ecologistas, somos como el resto de nuestros compañeros. Ni el que hace tribunales es ladrón o es presidiario o abogado, ni el que hace religión es sacerdote. Puede haberlo, ¿no? Pero no es lo habitual. Bueno, yo creo que han salido cosas muy interesantes ya en este conversatorio, ¿no? Sin economía no hay ecología. Es fundamental que haya rentabilidad y luego efectivamente estamos más cerca y el sector agroganadero en general es un gran conservacionista. Luego puede haber manipulaciones, puede haber desinformación, puede haber intentos de instrumentalizar al colectivo, pero en general cuando sales al campo, cuando hablas con los profesionales del sector, al final te das cuenta de que son grandes defensores del medio ambiente. La polarización en torno a lo ambiental y en particular al sector agroganadero suele surgir cuando el mensaje se simplifica en exceso y cuando se plantea como un enfrentamiento entre el campo y la ciudad, entre productores y ecologistas, algo que no es cierto. Yo creo que precisamente desde la comunicación agroambiental se puede y se debe de tender puentes, que en cierta medida es lo que estamos haciendo en este programa. ¿Cómo hacerlo? Pues bueno, lo primero es escuchando, dar espacio y voz a los agricultores y a los ganaderos, mostrar sus retos, los problemas que tienen en el día a día, reconocer sus esfuerzos, ¿no? Y al mismo tiempo acercar con un lenguaje claro lo que dice la ciencia y la normativa, no nos olvidemos tampoco, para que no se perciban como imposiciones lejanas, sino como herramientas que pueden ayudar a garantizar la sostenibilidad de estas actividades, ¿no? En segundo lugar, yo creo que lo comentabais hace un momento, no sé si era Pablo o Paco, contar historias en positivo, es decir, mostrar ejemplos de explotaciones en las que el reto ambiental
no es de un colectivo contra otro, sino un desafío común que requiere alianzas. Cuando la gente ve que hay reconocimiento, diálogo y soluciones compartidas, la polarización se reduce. Y finalmente, creo que es fundamental evitar la trinchera de la comunicación. Explicar que el reto, los desafíos ambientales, los desafíos climáticos, los desafíos de biodiversidad, no es de un colectivo frente a otro, sino que es un desafío común que requiere diálogo, que requiere alianzas. Yo creo que cuando, en general, los ciudadanos, con independencia del sector de actividad al que nos dediquemos, vemos que hay reconocimiento, diálogo, soluciones compartidas, esa polarización se reduce. Y creo además también que lo que hay que desarrollar muchas veces es ese espíritu crítico del que parece que nos hemos olvidado. Quería introducir una pregunta a Esther, que escuchaba sonriendo las propuestas de mi compañero de Arturo. Me gustaría que nos comentaras, Esther, que nos dijeras un mensaje para este agricultor que te está teniendo dudas de si aplica, si no, más allá de lo que le obliga ya la normativa, ¿no? Porque eso es lo que te obliga la normativa, digamos que no tiene ningún tipo de mérito. Pero para todos aquellos agricultores que están apostando por producir en ecológico, por implementar medidas para hacer su producción más sostenible y con más respeto hacia la biodiversidad, ¿qué consejo les daría? ¿Cuál sería tu mensaje para animar a todos tus compañeros? La efectividad. Aunque parezca mentira, es muy efectivo a nivel económico en tu propio cultivo. O sea, bajas costos porque subes equilibrio natural. Esto es así. Lo que pasa que no se ve. O sea, que no es la mayoría que lo nota. La mayoría lo que nota es un problema excesivo de costos. Si le sumamos a una biodiversidad, ve más costos. Aquí es donde la ayuda yo creo que tendría que estar. Pero también decir por qué ponerlo, porque yo no quiero tener menos. ¿Cómo explicar esto? Yo soy agricultor. Imaginaros que soy un agricultor que no tiene simbiosis con el medio ambiente. A ese, si tú convences a ese, tú tienes todo el mundo ya convencido, ya lo tienes en su sitio. Es rentable. A este lo convences con la rentabilidad. Es rentable. ¿Por qué? Porque tus cuenteos de plaga están siempre por debajo del daño. Solo con eso. Solo con eso. Te hablo bajo mi experiencia. No sé si se puede extrapolar. Te hablo en mis cultivos. Lo que en mi cultivo ocurre no es un milagro. No es un milagro. Sencillamente es ciencia. De un proceso detrás. Es un proceso, ¿vale? Pero que esté asesorado. ¿Para qué? Pues para al que sea más extremo, más extremista, en el lado contrario de lo que nosotros en realidad todos tenemos el perfil ahí. A ese, si tú convences a ese, tú tienes el trabajo hecho. ¿Cómo? Primero, que no le cueste dinero y el por qué. Y que lo vea, porque son desconfiados por naturaleza, no lo han pasado bien. Entonces, como no lo han pasado bien, no confían en general en casi ninguna palabrita bonita. Entonces, si lo ven, si lo demuestras con cuenteos, con plagas, con productos comprados que no compras. Entonces, ahora llévalo a la práctica, pero a ese sí que le tienes que decir, esto aquí, esto aquí, esto aquí, porque ellos no tienen la cabeza para pensar qué veo ni qué dejo de ver. Sencillamente, es como cuando tú le das el Dalsin al niño y te dice 3 centímetros cada 3 horas. O se lo dices así o no puede hacerlo. No tiene educación, no tiene, su cerebro no está entrenado ahí. Entonces, el reseteo del campo, el reseteo al sistema verde, la llave para hacer del agroeconomía un sector que cuide al medio ambiente, al consumidor, es que es la llave. Yo siempre lo diré, es que es la llave. Si somos los dueños de la tierra, somos los que tenemos responsabilidad de cuidarla. Siempre.
Porque si tú eres padre, tú eres responsable de tu hijo. Si tú eres agricultor, eres responsable de tu tierra. Pero hay personas que es responsable solo de su economía porque no le salen las cuentas. No puede abarcar a más. A ese, no lo formes, dáselo fácil. Y hazlo como una necesidad común. ¿Cómo? Yo que soy agricultora. Agricultura, pero tiene las cosas muy claras y que creo que está dando unos mensajes muy contundentes. Me gustaría igualmente que mis compañeros de mesa, no sé si quieren tener una pequeña intervención final, porque nos estamos quedando sin tiempo para resumir el contenido de este podcast, de este episodio de este podcast. Biodiversidad y agricultura están íntimamente ligados, y qué podemos hacer cada uno para que así sea, para que se siga avanzando en este punto. Si te parece, empezamos contigo, Paco. Bueno, pues la biodiversidad y la agricultura están íntimamente ligadas. No solo la agricultura tiene que respetar la biodiversidad, es más, creo que es parte de la agricultura. Los servicios ecosistémicos que ofrece o sea, marcan la necesidad de que tengamos que cuidarla y bueno, creo que vamos por el buen camino. Si echas una mirada atrás, la agricultura en estos 20 años ha cambiado muchísimo en este ámbito y estamos muy cerca. Yo creo que ya se hacen muchas cosas bien en el campo y donde hay un equilibrio perfecto entre agricultura y medio ambiente. Y en cuanto a biodiversidad se refiere, y por resaltar estas partes positivas, pues creo que hay indicadores que así lo marcan y resultados que así lo ponen, lo reflejan, y creo que hay que seguir trabajando en todo lo que hemos identificado aquí, es transmitir ese conocimiento, es dar esos ejemplos donde funciona, es facilitar, seguir innovando en este área, porque al final hará que encajen todas esas piezas. Pablo, ¿cuál es tu punto de vista en el? Pues yo creo que la polarización es algo que lo damos por hecho y yo creo que el diálogo de estos talleres está demostrando que nuestras posiciones están mucho más cerca de lo que pensábamos, que los objetivos que nos planteamos como sociedad y como colectivos yo creo que están muy próximos y lo único pues es encontrar las herramientas que adaptadas a cada uno de los territorios, pero que yo creo que es posible y seguir avanzando en una agricultura más sostenible, porque es lo que necesitamos, ¿no? Es decir, una agricultura que sea sostenible y que podamos seguir produciendo alimentos durante los próximos 20, 30, 50 años. Y para cada vez más personas, que no se nos olvida que cada vez tendremos que alimentar a más personas. Arturo, para terminar, un titular, eres periodista. Un titular complicado, pero en cualquier caso decir que yo creo que el sector agroganadero ha cambiado, se ha transformado en estos años, que ve que la naturaleza, que la conservación del medio ambiente y que la conservación de la biodiversidad es un elemento que aporta competitividad, que aporta calidad y que además es un elemento diferenciador. A día de hoy la sociedad europea, la sociedad española, estamos en un mercado global, tiene más conciencia de que quiere productos que sean respetuosos con nuestro entorno, entre otras cosas porque es nuestra casa común y en la medida en que mejor lo tratemos estará mejor conservada, estará más limpia, estará más rica, tendremos servicios ecosistémicos como la calidad del aire, eso reducirá nuestras asistencias al médico, es decir, tendremos menos problemas de salud y por lo tanto yo creo que es un sector que ha sabido evolucionar y que lo va a seguir haciendo en los próximos años. Por ejemplo, una de las cosas que pasaba en el campo medioambiental era que en general al principio había mucha oposición a las zonas protegidas. Cuando se han hecho las planificaciones bien, cuando se ha explicado desde el principio qué supone, cuando el sector agroganadero ha visto que es un elemento que al final les aporta valor, que enriquece los pueblos, que evita la despoblación, pues yo creo que eso al final se valora. Evidentemente, como decía Esther, hay que ponérselo fácil a los agricultores, porque al final
no deja de ser una actividad dura y yo creo que todos queremos tener la misma calidad de vida y por lo tanto no son lo mismo también las grandes explotaciones que las pequeñas, pero hay que darles facilidades. Y finalmente me gustaría dejar un mensaje positivo porque yo creo que es lo que al final nos puede enriquecer, ¿no? Y es que hay que generar confianza, hay que acercar posturas y demostrar que conservar el medio ambiente no es un obstáculo para el sector agroganadero, sino una oportunidad, no ya de futuro, sino una oportunidad de presente. Pues con este mensaje de responsabilidad compartida, esta primera semilla del cambio, que afortunadamente tendrá continuidad con 2 episodios más, cerramos este episodio porque nos estamos quedando sin tiempo, pero no sin ganas de seguir aportando puntos de vista sobre un asunto que es muy relevante para el presente y para el futuro de nuestra sociedad. Por hoy no me quedaría mucho más que despedir a quien me ha acompañado en este episodio. Muchas gracias, Paco. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo, por estar aquí. Gracias. Gracias, Arturo. Gracias, Lucía. Un placer. Y muchas gracias, Esther, por escucharnos y por tu punto de vista, que ha sido sin duda muy interesante. A vosotros. Mil gracias por vuestras aportaciones tan claras y tan constructivas. Y a vosotros, oyentes, que habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por vuestro tiempo. Podéis estar al tanto de la actualidad agroalimentaria en fagro.com y os invito a escuchar más episodios de nuestro podcast Punto de Encuentro de FAgro, porque es el lugar de todos.